Me gustaría preguntarle, para toda esa gente que a lo mejor todavía no le conoce, que me pueda explicar quién es el Dr. Joe Dispenza. Ajá, ¿eh? Well, I hope Bueno, that I'm a person that's passionate yo soy una persona about totalmente exploring the apasionada unknown, acerca de la idea de explorar lo desconocido, edge ir of más what allá de los science límites tells de lo us que la about what's ciencia nos possible, cuenta acerca de lo que es and posible to use science y utilizar as la the ciencia language to como el demystify idioma para mystical, desmitificar lo so that people místico have within y de their esta reach forma que las all the personas tengan a su principles alcance of todas las life and herramientas y principles of puedan empezar a life. aplicar todos estos principios So en su my vida. passion, my Por tanto, mi desire pasión, mi is to deseo transform es individuals in order transformar a to los transform the individuos para culture. poder transformar una cultura y I think transformar that al the way we mundo. do Y yo that creo que la is person forma by en la que lo person, hacemos es persona a and persona. knowledge Y el comes from conocimiento information. viene de la información. Information Y is la so información available está tan disponible en este momento gracias a la So tecnología. once you have Así que una more vez que knowledge and more tienes más information, you conocimiento y become más more aware. información, te vuelves más And you consciente. cannot have awareness without No consciousness, puedes because darte awareness cuenta is sin tener consciousness conciencia, porque para darte cuenta tienes que estar consciente y no puedes estar consciente si no tienes energía. Por tanto, hay un cambio significativo en la energía de aquellas personas y de la conciencia de estas personas que están trabajando en este momento. Y las personas quieren saber, ¿cómo utilizo yo esto en mi vida? Así, mi interés es ir más allá de aquello que es posible, porque yo creo que las personas tienen toda la maquinaria neurológica y biológica para ser sobrenatural. Interesante, me encanta. Es genial. Muy bien. ¿Desde cuándo empieza a interesarse por todo este campo? ¿Qué ocurre en su vida para decidir un día el Dr. Joe Dispenza cambiar y dedicarse a todo este mundo tan maravilloso y fascinante? Yes, well, I was always interested Yo siempre he estado interesado en estos principios, pero solamente como filósofo. Era teoría para mí, era una información intelectual y para mí, personalmente, yo tuve una situación personal, me rompí la espalda, me rompí la columna en un triatlón y esto me puso en este camino y en este viaje, porque el diagnóstico era que yo nunca volvería a caminar. Me había roto la columna, tenía fragmentos de vértebras en la columna vertebral, tenía que pasar por una cirugía y 4 doctores me dieron la misma opinión, así que yo decidí no hacer esta cirugía y pensé, bueno, dentro de mí hay una inteligencia que me da la vida, es esa inteligencia que hace que mi corazón siga latiendo, que organiza mi digestión y que hace que las células funcionen en cada milésima de segundo, así que si no voy a hacer nada y no voy a ir a ningún sitio, si voy a estar tumbado boca abajo en la cama, quizá pueda establecer contacto con esta inteligencia y si pudiera, entonces podría darle un plan, un diseño, una plantilla. Y cuando yo estuviera contento con esa plantilla, lo que iba a hacer era entregarla, rendirla a una mente superior y permitir que esa mente superior me sanara. Así que para mí, personalmente, fue el año 1986, cuando no había muchas personas en el mundo que estaban diciendo no a los médicos, pero yo pensé, bueno, prefiero hacer esto que vivir en una silla de ruedas o tomando medicamentos el resto de mi vida. Y funcionó. Y cuando empecé a darme cuenta y a percibir los cambios en mi cuerpo, yo supe que esto era cierto, que era la verdad. Y pensé, si yo soy capaz de volver a andar de nuevo, me voy a dedicar el resto de mi vida a estudiar la conexión del cuerpo-mente y a estudiar la mente sobre la materia. Lo he estado haciendo desde el año 1986. Ok. Antes ya nos ha hablado de su misión, o sea que no se lo voy a preguntar otra vez. A toda esa gente que quiere dar el salto en su vida y cambiar algo porque no se sienten a gusto, pero se encuentran con resistencias, esas resistencias que frenan, ¿qué les podría decir? Well, Bueno, I've been studying this phenomenon yo he for estado so long estudiando now. este fenómeno desde hace ya tanto tiempo y la mayor parte de las personas They know that they have to change. saben que tienen que cambiar. So interesting Y because es realmente interesante porque ha habido estudios, hay estudios científicos con personas que tenían problemas de salud crónicas como por ejemplo diabetes o diferentes situaciones que podrían cambiarse cambiando un estilo de vida, como por ejemplo la diabetes tipo 2.
Y si le dices a estas personas, mira, si haces las siguientes cosas y empiezas a hacer y a tomar elecciones diferentes, tienes muchas oportunidades de mejorarte. 9 de cada 10 personas no hacen esas elecciones. Y eso quiere decir que esa persona preferiría morir o estar enferma antes que cambiar. Y cambiar quiere decir que tienes que salir de todo aquello que es familiar, predecible, cómodo y conocido y dar un paso hacia un lugar en el que no puedes predecir, donde vives en la incertidumbre, donde estás en lo desconocido, donde estás incómodo. Y eso es porque estás dejando el pasado familiar detrás. Porque si vives en el pasado, te mueres en el presente. Porque tu cerebro y tu cuerpo están literalmente creyéndose que están en el mismo pasado y en la misma experiencia pasada durante toda la vida. Entonces la persona parece que espera a que haya una crisis o un trauma o una enfermedad para que finalmente se tomen en serio el cambio, porque no lo sienten así, porque ya no sienten eso y de repente ya no están tan interesados en devolver los mensajes de texto o en devolver llamadas de teléfono o en ver la televisión o quedar con amigos. Empiezan a pensar acerca de quiénes son y ese proceso es tan importante porque en el momento en el que empiezas a observar tus pensamientos, el momento en el que empiezas a prestar atención a cómo actúas y a cómo hablas, en el momento en el que empiezas a darte cuenta de que llevas sintiéndote de la misma forma durante los últimos 10 años y ese sentimiento puede ser culpa, sufrimiento o vergüenza, pero que estabas tan ocupado sintiendo eso como para darte cuenta de que eso era culpa. Es decir, en otras palabras, cuando estás dentro de una jarra, de un bote, no puedes ver la etiqueta, tienes que salir de ahí para poder verlo. Y tenemos un lóbulo frontal inmenso que nos permite empezar a observar, a tener una conciencia personal, a saber quién eres, quiénes somos para poder modificar quiénes somos y hacer un trabajo mejor en esta vida. Así que yo digo que las personas siempre saben hacerlo mejor. Nosotros siempre sabemos cómo hacerlo mejor. Es la conciencia lo que nos mantiene dirigiéndonos hacia allí. Pero uno tiene que ponerse tan mal que al final decida cambiar. Pues ese es el modelo antiguo de la realidad. Mi mensaje es, ¿por qué esperar? ¿Por qué no aprender el cambio en un estado de dicha y de inspiración en lugar de en un estado de dolor y de sufrimiento? Así que la parte más difícil del cambio es el no hacer las mismas elecciones. Así que piensa en esto. Tu cerebro es un registro del pasado. Es un artefacto de todo aquello que has aprendido y que has experimentado hasta este momento. Los sentimientos, las emociones son el producto final de las experiencias finales y recuerdas mejor las experiencias porque recuerdas cómo las sientes. Cuanto más fuerte es la reacción emocional de un evento, más atención le vas a prestar a esa causa. Y el cerebro hace una foto fija y a eso lo llamamos recuerdo. Y las personas piensan neurológicamente dentro de las mismas experiencias pasadas de su vida y se sienten y viven químicamente dentro de los límites de esa emoción. Y si como piensas y sientes es tu estado del ser, entonces la mayor parte de las personas viven en un estado del ser que depende de su pasado familiar. Lo que quiere decir es que no van a tener más que un futuro predecible. Por tanto, aprender ese arte de ser más grande que las condiciones de tu entorno y ese entorno que está hecho de personas, de cosas, de situaciones, es decir, ser más grande de todas aquellas emociones que están ancladas en tu cuerpo, de esos hábitos que se convierten en programas inconscientes, en actitudes que están estructuradas, y no vivir en ese pasado predecible y en ese futuro predecible, sino aprender a vivir en el momento presente. Cuando entras en ese momento presente, ya no tienes pasado y ya no tienes futuro. Estás en un lugar maravilloso y enorme que se llama posibilidad. Y ese es el lugar perfecto desde el que podemos crear. Así que lo que yo sé ahora es que si puedes unir a un grupo de personas que comparten la misma ambición y la misma pasión, vas a empezar a ver cosas milagrosas que empiezan a tener lugar como resultado de estas personas que están en el momento presente. Y mi definición de creación es cuando te olvidas de ti mismo. Y el efecto secundario de perderte a ti mismo en ese proceso creativo es esta sensación, este sentimiento que llamamos éxtasis, alegría, esta sensación que llamamos dicha. Y ese es el estado natural del ser. Así que la persona que sufre tanto, que de repente puede ver quién era antes,
En ese momento se da cuenta de que ha estado en un nivel tan bajo de energía que ni siquiera puede verse desde los ojos de otro. Pero tú puedes hacer lo mismo y cada día puedes crear un futuro nuevo si puedes combinar una emoción elevada con un estado elevado y desde ahí puedes ver tu ser antiguo. Y entonces, ¿quién escoges ser? Entonces las personas pueden empezar a despertarse a esa idea de que es mucho mejor hacerlo desde este último estado que desde el ¡Guau! estado ¡Qué previo. interesante! Madre mía, qué bien. Me he quedado muy bien. ¿Qué le diría a los jóvenes de hoy en día? Well, the youngsters of today are our future. Los jóvenes de hoy en día son el We futuro. just did a teen workshop. Acabamos de hacer un taller de adolescentes en la Ciudad de México para más de 200 jóvenes It was one of the most memorable moments y ha of my sido uno de los momentos más memorables de mi vida porque hemos tenido niños really concerned que about estaban verdaderamente life and their future, preocupados de su vida, de su to futuro know y que querían saber how to execute and how to cómo ejecutar, cómo navegar en sus vidas sin that their parents las emociones que sus padres sufrieron, sin las enfermedades, sin las cuestiones que sus padres sufrieron o bajo las que viven la mayor parte de las personas, ya sea ansiedad, ya sea cáncer, depresión. Estaban interesados en aprender cómo crear. children are the seeds. Los niños son las semillas de nuestro futuro. And so there are principles Así que that are basic principles that if children learn them hay at an early principios básicos que demuestran que si los niños aprenden desde una edad temprana, se convierten en lo que son cuando son más mayores. Es decir, dame un niño y te mostraré cómo va a ser el hombre. age, get a child early Y esto lo saben porque saben que si puedes coger a un niño lo suficientemente temprano y empezar a influir en este niño o en esta niña, se va a convertir en esa persona mayor, pero desde joven, desde pequeño. Así que tenemos que enseñar a nuestros niños the nature of acerca de la naturaleza de la realidad, acerca de que los pensamientos se convierten en cosas, de que los pensamientos condicionan y objetivizan el espacio y que si sigues revisando y pensando el mismo pensamiento vas a crear una forma de pensamiento que literalmente va a dominar tu vida. Y si les enseñas a cómo combinar el conocimiento en la información, pero la información real, y les enseñas a aplicarla, a personalizarla, a demostrarla, a modificar sus comportamientos de alguna manera y hacer las cosas diferentes, a aprender de sus errores, no tanto en el sentido de lo que ha ocurrido, porque eso es insignificante, sino que lo más importante es que si ocurre de nuevo, ¿cómo vas a actuar de una manera diferente? Porque eso es la evolución. so that they begin to Y entonces empiezan a instalar esos circuitos en el cerebro de forma que tienen el hardware neurológico para ser capaces de enfrentarse a la misma situación, pero desde un nivel de la mente más elevado. Esa es la evolución. Y esa experiencia crea emociones diferentes y entonces tendrán muchas menos probabilidades de vivir en el pasado. Es muy importante para los niños aprender a reducir sus reacciones emocionales. Si no les enseñamos cómo autorregularse, cómo regular esos estados emocionales, van a tener dificultades en su vida. Y no se trata de reaccionar, porque todos reaccionamos. La cuestión es cuánto tiempo vas a reaccionar. Y si les enseñamos a reducir su periodo refractario de esas reacciones emocionales, esto crea un niño más feliz, más sano. Creo que la tecnología tiene un lugar muy importante en nuestra cultura, pero el tipo de enfoque de concentración que tenemos cuando estamos mirando una pantalla de teléfono es lo que se llama el enfoque limitado o el enfoque en un objeto. Parece ser que esto tiene determinados efectos en el cerebro y si lanzas un pequeño estímulo de un juego o de un mensaje de texto, esto activa y emite determinadas sustancias químicas en el cerebro, de manera que si este subidón de dopamina que reciben es demasiado intenso, empieza a desgastar los centros del placer en nuestro cerebro y al final no encuentras placer en nada. Así que es importante equilibrar la tecnología con la naturaleza. Es muy importante para los niños porque tú, cuando estás en la naturaleza, estás haciendo exactamente lo opuesto. Estás en un enfoque abierto, estás expandiendo tu conciencia, expandiendo tu mente y parece que eso crea mucho más coherencia entre corazón y cerebro. Así que hay que preguntarles a los niños cuál es su pasión en la naturaleza. Salir y apoyarlos
Mis hijos se han dedicado a estar en la naturaleza y les gusta surfear, navegar, escalar montañas. Y cuando los niños están en la naturaleza no están mirando el Facebook, no están mirando el teléfono, están involucrados en ese proceso. Los niños han dejado de jugar. Y no dejamos de jugar porque seamos mayores o viejos. Nos hacemos viejos porque dejamos de jugar. Y esa es la verdad. Así que es importante para los niños entender que si no utilizan sus cuerpos, el vehículo a través del cual se expresan a sí mismos, esto va a tener efectos. El 20% de los niños de 10 años en Reino Unido son un 20% menos fuertes como media de lo que eran los niños hace 10 años. Y tienen un 30% menos de resistencia, no tienen tanta resistencia. Así que estamos viendo los efectos en los cuerpos de los niños. ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto a un niño subido a un árbol? Yo me he pasado media infancia subido a los árboles, es lo que hacía. Saltabas de un árbol, te columpiabas en los árboles, estabas siempre haciendo algo con los árboles. Desgraciadamente, la tecnología ha borrado, ha robado eso de nuestros niños, así que hay que asegurarse de que tengan un interés fuerte, verdaderamente intenso en la naturaleza. Y para terminar, enséñales acerca de los valores, enséñales los principios para que sean grandes líderes. Diles que se lean libros, pídeles que lean libros, que les enseñen no solamente a través de los hechos, sino a través de historias de grandes individuos de la historia con las que se puedan relacionar y puedan identificarse. Enséñales arte, enséñales poesía para que puedan mantener esa mente creativa siempre involucrada. Enséñales música y enséñales baile, enséñales cómo utilizar sus cuerpos, cómo ser capaces de moverse en el espacio. Esto es realmente importante. Esto hace que un niño sea feliz en su mente y en su cuerpo. Interesante. O sea que ya es lo que voy a hacer. A mi hijo, en cuanto cumpla la edad, que ahora tiene 6 años, le voy a mandar. Es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos, por favor. Que nos están oyendo aquí, por favor, vamos a mandarles todos a los workshops. Well, the children always come Los niños to me after the teen siempre vienen a hablar workshops, and they conmigo always después say, de los talleres de adolescentes y me dicen, ¿y por qué mis padres lo hacen tan difícil? Si parece tan fácil. ¿Por qué lo hacen tan difícil? Los niños lo captan en un segundo. Estamos estructurados y conectados para crear. Pero si tienes demasiado equipaje, si tienes demasiados problemas emocionales o programas emocionales, es más difícil llegar ahí. Pero los niños son totalmente neuroplásticos. Les das los hechos, interpretan las leyes y así funcionan. Claro, me gustaría saber, cuando tiene unos días de relax para usted, ¿qué es lo que le gusta hacer al Dr. Joe? Si se puede decir, ¿eh? Hasta donde usted quiera contestar. It's a good question. Es una buena It's a good pregunta. question. Una buena I pregunta. just had a week off. Acabo de tener una semana libre, que para mí es algo grande. Este fin de semana pasado ha sido uno de los primeros fines de semana libres en mucho tiempo y probablemente va a ser el último hasta el 21 de diciembre. Así que cuando tengo tiempo, tengo toda una semana para mí, hay una serie de cosas que me encanta hacer. Me encanta aprender, me encanta leer, me encanta escuchar información y tener mi mente activada con nuevas ideas y estudiarlas, no solamente leerlas, sino estudiarlas también, para que se estructure en mi cerebro. Pero mi placer viene realmente de cocinar. Me pasé la última semana cocinando unos platos maravillosos, buenísimos, bebiendo un vino buenísimo, teniendo amigos en casa, viendo el amanecer. Pasando tiempo en la playa, jugando un poco. Mantengo mi cuerpo sano, así que hago ejercicio pues casi todos los días. Pero realmente me encanta tener pensamientos largos, estar sentado con una copa de vino conmigo o con personas a las que les gusta abrir sus mentes, sus corazones y simplemente tener conversaciones acerca de algo que nos lleve muy, muy lejos de donde solemos ir típicamente. Y yo creo que si eso lo hacemos bien, cambiamos de alguna manera y podemos ver la realidad
desde un punto de vista, desde una mente diferente a partir de ahí. Así que me gusta ese proceso de involucrarme y, por supuesto, me encanta crear. Siempre tengo algo que hago y es siempre crear algo, o trabajo, hago algo nuevo, algo en mi jardín, o simplemente hacer una meditación, da igual. Pero me encanta, disfruto muchísimo del proceso creativo. Para terminar, me gustaría, para toda esa gente que pueda estar interesada en asistir a uno de sus workshops, ¿para cuándo el próximo workshop en España? Well, listen, we had a fabulous workshop in Tuvimos Tarragona. un taller in fantástico, January of maravilloso en Tarragona en enero de este año, en el año 2018. We had 907 Teníamos unas 975 personas o más en este evento we witnessed, y fuimos testigos de milagros en ese taller. and so the Spaniards are Los españoles very passionate about están verdaderamente apasionados con esta información they get it. y lo captan, lo entienden, lo tienen. Así que volvemos en abril, del 6 al 12 de abril. Vamos a tener un taller avanzado de una semana de duración que se celebrará en Mallorca y estamos preparando un evento largo y un evento grande. Va a ser una oportunidad fantástica para las personas para retirarse de sus vidas, para retirarse de todo aquello que es conocido para así poder empezar a crear algo desconocido para ellos. Tranquilizar, domar las emociones que nos impiden llegar ahí, esas emociones de miedo, de ansiedad, de sufrimiento, de dolor, de preocupación, de culpa, de vergüenza, de ira, de hostilidad, de agresión, de frustración, resentimiento, todo eso Teased out of them. se tiene que dejar aparte, hay que sacarlo. Y cuando las personas empiezan finalmente a soltar todas esas emociones, ya no están viendo su vida con las lentes del pasado y ahora pueden empezar a ver posibilidades que nunca vieron antes. Y en esos talleres de una semana de duración están diseñados para desafiarte, para retarte de verdad, para ir más allá de lo que piensas que puedes ir. Y justo al otro lado de ese límite de tu propia creencia emocional, ahí es donde tiene lugar lo milagroso. Bueno, yo desde aquí animo a todo el mundo que asista a este maravilloso workshop que va a hacer el Dr. Joe Dispenza en Mallorca. ¡Qué bien! Del día, ¿qué dijo? 6 al 12. Y bueno, yo le veré allí, o sea, yo le voy a ver allí, porque yo me voy a lanzar y voy a arrastrar a toda la gente que pueda, con esa pasión que me caracteriza también. Y nada, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Le mando todas las bendiciones, espero no emocionarme, soy muy emocional. Y gracias, gracias, gracias de todo corazón. Hasta aquí. Un honor para mí, gracias.